Se burló del cajero y se quedó paralizado al ver quién estaba detrás de él. Ethan Crowley golpeó el suelo con el pie con tanta fuerza que las monedas de su bolsillo tintinearon. La tienda de comestibles estaba cálida y olía a pan recién hecho y café, pero su paciencia se estaba agotando. Delante de él, una joven cajera con ojos cansados y una etiqueta con su nombre desgastada manipulaba torpemente un rollo de etiquetas adhesivas para productos frescos, con las manos temblorosas, lo suficiente como para ralentizar su trabajo. Apretó la mandíbula y las comisuras de la boca se le torcieron en una sonrisa que no era propia de un hombre que intentaba ser amable. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Ethan apoyó el codo en el separador de la caja y soltó un suspiro tan fuerte que lo oyeron las 4 personas que tenía delante. Llevas suficiente tiempo en este trabajo como para saber cómo funciona un escáner, ¿no? Su voz resonó en el pasillo como una ráfaga de aire frío, lo suficientemente fuerte como para que todos se volvieran. Las mejillas de la cajera se sonrojaron, pero mantuvo la mirada fija en la caja registradora. No respondió. El hombre detrás de Ethan se movió incómodo y en algún lugar de la fila, una mujer tosió en su mano, como para romper la tensión. No funcionó. Ethan no solo estaba impaciente, sino que se estaba divirtiendo. La observó mientras buscaba a tientas una bolsa de papel, vio que se le rompía una esquina y se rió entre dientes. Apuesto a que eres un éxito en las Navidades, dijo con una sonrisa fría. Las luces del techo reflejaban el brillo del suelo de baldosas pulidas, haciendo visible cada movimiento. La cajera, Mía, según decía su placa, seguía escaneando los artículos. Una barra de pan, una caja de huevos. Su voz era apenas un susurro cuando le dijo el total al cliente que estaba delante de él. Ese cliente, un hombre de mediana edad con botas de trabajo salpicadas de pintura, le dedicó una sonrisa de disculpa como para compensar las palabras de Ethan. Ethan no se dio cuenta. Tenía esa visión de túnel que se tiene cuando una persona está segura de que tiene razón. ¿Sabes? Dijo sin dirigirse a nadie en particular. Hay gente que no está hecha para el servicio al cliente. No hay nada de malo en buscar un trabajo más, acorde con tus capacidades. Dejó la frase en el aire, cargada de insulto. Las personas que hacían cola se movieron como si estuvieran demasiado cerca de un fuego lento. Una joven madre con pantalones de yoga acercó a su hijo pequeño a su cadera. Una anciana cerca del estante de chicles golpeó 2 veces el suelo con su bastón, una señal silenciosa de desaprobación. Aún así, Mia mantuvo la cabeza gacha, con el pelo cayéndole como una cortina para ocultar su rostro. Sus manos trabajaban ahora con rapidez, pero el temblor no había desaparecido. Cogió el siguiente artículo, una lata de sopa, y la etiqueta se enganchó en el borde del escáner. La lata se le resbaló de las manos y cayó al suelo con estrépito, y el sonido metálico resonó en la pequeña tienda. La sonrisa de Ethan se amplió. Ahí lo tenemos. La gravedad vuelve a ganar, dijo, sacudiendo la cabeza como si estuviera hablando con un niño que había fallado en una tarea sencilla. Su voz era ligera, pero las palabras estaban impregnadas de algo más cruel que el sarcasmo. Nadie se rió. El único sonido era el pitido del escáner y el zumbido lejano de las vitrinas refrigeradas. En un rincón alejado, un adolescente encargado de reponer productos dejó de rellenar las estanterías de refrescos y miró hacia allí, entrecerrando los ojos para mirar a Ethan. Ethan, ajeno a todo, miró su teléfono y tocó la pantalla como para subrayar su aburrimiento. De vez en cuando, su mirada se posaba en Mía, buscando otro error al que aferrarse. Cuando ella tomó la balanza de productos frescos y la pantalla digital parpadeó, murmuró en voz alta: «Supongo que hasta las máquinas se avergüenzan de trabajar aquí».
Si se dio cuenta de que el ambiente se estaba volviendo tenso a su alrededor, no lo demostró. El resto de la cola, sin embargo, lo notó, como una tormenta que se avecinaba lentamente. Algunos evitaban mirarlo, otros observaban a Mia con una especie de solidaridad silenciosa. Nadie dijo nada, todavía no. Y sin embargo, justo detrás de Ethan, alguien permanecía completamente inmóvil. No estaba inquieto como los demás. No estaba impaciente. Simplemente esperaba, observaba y medía cada palabra que decía Ethan. El aire de la tienda se sentía ahora más pesado, como si las propias paredes se hubieran inclinado para escuchar. Los dedos de Mia trabajaban más rápido sobre las teclas de la caja registradora, pero no era una velocidad nacida de la habilidad, sino el intento desesperado de superar el momento, de pasar por delante de él. No levantó la cabeza, ni siquiera cuando él soltó una breve risa desdeñosa tras el siguiente pitido del escáner. Ethan era el tipo de hombre que se alimentaba del público, y en la cola de una tienda de comestibles lo tenía. Una joven madre que estaba 2 puestos más atrás le ajustó el gorro a su hijo pequeño y le susurró algo al oído, quizá con la esperanza de protegerlo de la voz baja pero cortante que tenían delante. El hombre con botas salpicadas de pintura ya se había apartado con su bolsa, mirando una vez a Ethan antes de salir por las puertas correderas. Tenía la mandíbula apretada, pero no dijo nada. Una mujer cerca del estante de dulces de compra impulsiva cambió su cesta de un brazo al otro, lanzando a Ethan una mirada que se prolongó un segundo demasiado. No era exactamente una mirada de reprobación, más bien el tipo de mirada que decía que había visto antes a alguien como él. Él se dio cuenta, le echó una rápida mirada de arriba abajo y luego sonrió con aire burlón, como si el juicio silencioso de ella no le importara lo más mínimo. Mia cogió un cartón de leche y Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando lo suficientemente alto como para que se le oyera por encima del zumbido de la cinta transportadora. Cuidado con eso. Es pesado para alguien como tú. Las palabras no tenían ningún tono humorístico, solo un ligero destello de superioridad. Él era el único que sonreía. El hombre que estaba detrás de Ethan no se movió. Ni siquiera cambió el peso de un pie, ni carraspeó. Tenía las manos descansando casualmente a los lados, pero había en él una quietud que no encajaba con la inquietud y el malestar del resto de la fila. Era al menos una cabeza más alto que Ethan, y sus anchos hombros llenaban el espacio entre el estante de los dulces y la mampara. Una chaqueta verde oliva gastada le cubría como si hubiera vivido más de una vida. Desde donde estaba, podía ver la cara de Mia cuando se giró ligeramente para coger una bolsa. La sombra bajo sus ojos delataba una larga jornada de trabajo. Su mirada era fija, no invasiva, pero deliberada. Ethan aún no se había fijado en él. En algún lugar cerca de la entrada, las puertas automáticas se abrieron y cerraron, dejando entrar una ráfaga de aire fresco. Traía consigo el sonido amortiguado de los neumáticos sobre el pavimento mojado. En el interior, la iluminación parecía más intensa que unos minutos antes. Las manos de Mia dudaron sobre la caja registradora cuando marcó el siguiente artículo, como si hubiera perdido la cuenta del total. Sacudió la cabeza, corrigiéndose, y el movimiento hizo que un mechón de pelo le cayera sobre la mejilla. Ethan lo vio y sonrió. «Quizá deberías concentrarte ahí, Mia», dijo, leyendo deliberadamente su etiqueta con el nombre. «No querrás cobrar de más a la persona equivocada». La forma en que pronunció su nombre hizo que ella encogiera los hombros. En la breve pausa que siguió, el hombre que estaba detrás de Ethan desvió la mirada de Mia hacia Ethan. No era una mirada desafiante ni hostil, solo la atención silenciosa de alguien que espera el momento adecuado para hablar. Su presencia parecía irradiar en el pequeño espacio, aunque Ethan seguía demasiado absorto en sus propios comentarios como para darse cuenta. La mujer que estaba cerca del estante de chicles
Cogió una revista que no tenía intención de comprar. No miraba la portada, sino a Ethan y luego, brevemente, al hombre que estaba detrás de él, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. El niño pequeño de la joven madre comenzó a tararear, un sonido extrañamente relajante que rompía la tensión. El cajón de Mia se abrió con un clic y el tintineo metálico de las monedas cayó en la caja registradora. Le entregó el cambio al cliente anterior, le dio las gracias con una voz lo suficientemente alta como para ser educada, y luego miró la pila de comestibles de Ethan. Por primera vez desde que había empezado, sus ojos se cruzaron con los de él. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que él volviera a sonreír. El hombre detrás de él también lo vio. No pestañeó. El turno de Ethan estaba a solo unos segundos y parecía casi complacido por ello. Colocó sus comestibles en la cinta transportadora con un gesto grandilocuente, asegurándose de que cada artículo cayera con un golpe seco. Un paquete de filetes, una botella de vino, 2 cajas de pizza congelada. Cada sonido parecía diseñado para anunciar que él estaba allí, que el mundo debía moverse a su alrededor. Mia colocó la barra divisoria en su sitio y comenzó a escanear los artículos sin decir una palabra. El pitido de la caja registradora sonaba a un ritmo lento y constante. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, observando cada uno de sus movimientos, esperando el más mínimo error para poder abalanzarse sobre ella. Detrás de él, el hombre alto con la chaqueta verde oliva permanecía inmóvil como una fotografía. Tenía las botas firmemente plantadas, las puntas ligeramente desgastadas y los cordones oscurecidos por el uso. Cada vez que Ethan abría la boca, la leve arruga entre sus cejas se hacía más profunda. Ya sabes, dijo Ethan, apoyando un codo en el mostrador, algunos tenemos sitios a los que ir. Dejó que las palabras flotaran en el aire, con el veneno suficiente como para atraer unas cuantas miradas rápidas de los compradores cercanos. Mia no respondió. Deslizó la botella de vino por el escáner. El pitido fue más fuerte esta vez, o tal vez solo lo pareció porque el aire entre ellos se había enrarecido. Fue entonces cuando Ethan lo oyó, un leve sonido de movimiento justo detrás de él. Solo el roce de la tela, un ligero cambio de peso. Giró la cabeza a medias y se encontró mirando el pecho del hombre que tenía detrás. Lentamente su mirada se desplazó hacia arriba. Los ojos del hombre estaban fijos en él. No eran hostiles ni agresivos, sino firmes, incómodamente firmes. Era el tipo de mirada que te hacía consciente de cada palabra que habías pronunciado en los últimos 5 minutos. La sonrisa de Ethan se desvaneció por primera vez. Había algo en aquel hombre que no encajaba con el resto de la tienda. Su presencia era más pesada, más deliberada. La chaqueta militar no era por moda. Tenía parches descoloridos en los hombros, un puño deshilachado cerca de la muñeca y un desgaste que no se podía comprar. Sus manos eran grandes pero relajadas, su postura ni hostil ni tímida. Ethan tragó saliva y volvió a girarse hacia la caja registradora. No sabía por qué se le había acelerado el pulso. Quizás era la forma en que el hombre no apartaba la mirada, no se movía nerviosamente como los demás en la fila. Desde su lado del mostrador, Mia miró brevemente al hombre alto antes de volver a su trabajo. Si lo reconoció, no lo demostró, pero hubo un destello en su expresión, algo que Ethan no pudo descifrar. Una bolsa de patatas fritas se deslizó por la cinta. Mia se dispuso a cogerla. La voz de Ethan sonó más aguda de lo que pretendía. Cuidado, no las aplastes. Pero esta vez, las palabras sonaron más débiles, como si hubieran perdido parte de su fuerza al salir de su boca. El hombre alto detrás de él ladeó ligeramente la cabeza, sin dejar de mirar, sin decir nada. El resto de la tienda parecía reducirse a ese estrecho espacio entre 3 personas. El cliente que no dejaba de hablar, la cajera que intentaba desaparecer y el desconocido que no había dicho una sola palabra.
pero parecía controlar el aire de la habitación. Al otro lado del mostrador, la zona de bolsas se llenaba lentamente. Mia colocaba los artículos con cuidado, con movimientos precisos. Ethan tamborileó con los dedos sobre el mostrador y volvió a mirar de reojo al hombre alto, pero inmediatamente apartó la mirada. Nadie más en la cola dijo nada. El zumbido de los frigoríficos al fondo de la tienda llenaba el silencio. Pero era el silencio entre Ethan y el hombre detrás de él lo que parecía más ruidoso. Ethan aún no lo sabía, pero el momento en que se rompiera ese silencio cambiaría por completo el final de la noche. Mia cogió el siguiente artículo, una lata de sopa abollada, y la etiqueta se enganchó en el borde del escáner, igual que antes. La liberó con un pequeño tirón y la dejó con cuidado para que no rodara. Al hacerlo, el hombre alto que estaba detrás de Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, no lo suficiente como para tocarlo, pero lo bastante cerca como para que el cambio de proximidad fuera imposible de ignorar. Ethan no se dio la vuelta. No hacía falta. Podía sentirlo. Esa presencia silenciosa y vigilante que lo presionaba lo suficientemente cerca como para perturbar su sentido del control. Apretó la mandíbula, intentando recuperar su sonrisa burlona, pero no lo consiguió. Desde su ángulo, los ojos del hombre alto se inclinaron lo suficiente como para ver el brillo de la etiqueta con el nombre de Mia. Estaba gastada, con los bordes ligeramente curvados, como si la hubiera llevado prendida a la camisa durante demasiados turnos seguidos. Las letras negras que formaban Mia estaban empezando a desvanecerse. Su mirada se detuvo allí durante una fracción de segundo, más de lo que nadie más podría haber notado. Algo en ese nombre le resultó familiar. Mia no levantó la vista, siguió escaneando, concentrada en los códigos de precios y en el pitido rítmico de la máquina, pero sus hombros parecían encogerse. Se apartó un mechón de pelo de un ojo mientras se agachaba para coger una bolsa de papel. La sacó del dispensador y sus dedos rozaron la unión entre el pegamento y el papel craft. El sonido fue leve, pero agudo en el tenso silencio. Ethan exhaló por la nariz, fingiendo de nuevo impaciencia. «¿Vas a meter eso en una bolsa hoy o tengo que volver mañana?», dijo, en tono bajo pero lo suficientemente alto como para que lo oyeran dos clientes más allá. El hombre alto giró la cabeza hacia Ethan con precisión pausada. Su expresión no cambió, seguía tranquilo, impenetrable, pero había algo en su mirada que denotaba seriedad. Las manos de Mia se movían ahora más rápido, metiendo el pan en la bolsa y colocando los huevos con cuidado en su sección. Cogió los filetes. Ethan la observó mientras los colocaba encima de las pizzas congeladas y abrió la boca, dispuesto a criticar de nuevo, pero algo lo detuvo. El hombre alto se había enderezado hasta alcanzar su máxima altura. Los hombros de su chaqueta reflejaban la luz que venía de arriba, mostrando el contorno difuso de una vieja insignia desgastada en la tela. Un parche, casi descolorido, pero aún visible si se sabía dónde mirar. Los bordes estaban deshilachados, con hilos que sobresalían por donde había sido cosido y recosido. Los ojos de Ethan se posaron en ella, casi involuntariamente. Aquella visión desencadenó algo, un leve reconocimiento que le secó la garganta. Volvió a mirar a Mia, luego a la caja registradora, y por primera vez en toda la noche, no tuvo ninguna ocurrencia. La cinta transportadora zumbaba suavemente, empujando hacia adelante los últimos artículos. Mia los escaneó sin levantar la vista. Sus labios se apretaron en una línea fina, ni fruncida ni neutra. Ethan cambió el peso de un pie al otro, y el sonido de sus zapatos contra las baldosas le sonó inusualmente fuerte. Detrás de él, el hombre alto permanecía inmóvil, salvo por el movimiento constante de su pecho. No apartaba los ojos de la espalda de Ethan. El aire entre ellos parecía vibrar con algo no dicho, algo que aún no había llegado pero que se avecinaba, inevitable como la marea.
Mia buscó la tecla de total en la caja registradora. El pitido fue definitivo, más agudo que los demás. Ethan abrió la cartera, con las manos un poco más lentas que cuando se había acercado. Los billetes parecían incómodos entre sus dedos, y detrás de él, el hombre de la chaqueta seguía en silencio, como si cada segundo que esperaba lo acercara más al momento que había estado planeando desde que Ethan pronunció las primeras palabras. ¿Hay alguna razón por la que le hablas así? Las palabras aterrizaron en el espacio entre Ethan y Mia con un peso que los congeló a ambos en medio del movimiento. La mano de Mia, a medio camino de la zona de bolsas con un cartón de leche, se detuvo en el aire. Ethan giró lentamente la cabeza, frunciendo el ceño, no por confusión, sino por irritación. Lo habían desafiado y no le gustaba. El hombre detrás de él no se inmutó ante la mirada de Ethan. Era más alto de cerca, su complexión llenaba el estrecho espacio de la caja. Su voz había sido grave pero tranquila, sin gritos ni acusaciones, solo una pregunta que, de alguna manera, no dejaba lugar a evasivas. Ethan intentó sostener la mirada del hombre, pero había algo en ella que le aceleraba el pulso. No eran los ojos inquietos de otro comprador impaciente. Eran firmes, fijos, como si midieran algo más que las palabras que Ethan había pronunciado. «Perdón», dijo Ethan con voz defensiva. «Esto es entre la cajera y yo». El hombre movió ligeramente la mandíbula, como si estuviera pensando en sus siguientes palabras. «Lo sé», dijo, con tono aún tranquilo. «Pero también sé que ella está haciendo su trabajo. Y me pregunto por qué cree que es aceptable hablarle así». Ethan soltó una risa burlona, mitad incrédula, mitad sarcástica. «¿Ahora es usted el gerente de la tienda?». El hombre no respondió de inmediato. Dio un pequeño paso adelante, sin agresividad, solo lo suficiente para acortar la distancia y obligar a Ethan a levantar la barbilla para mantener el contacto visual. La chaqueta verde oliva se arrugó en los hombros y el ligero aroma a lluvia y aire frío lo acompañó, como si acabara de entrar tras un largo paseo. A su alrededor, los demás clientes se habían quedado completamente inmóviles. La joven madre apretó con más fuerza a su hijo pequeño, que ahora estaba en silencio en sus brazos. La anciana que estaba junto al estante de los dulces dejó de fingir que leía la revista y miró abiertamente a los dos hombres. Incluso el empleado que estaba en la esquina había dejado de apilar botellas de refresco y tenía los ojos fijos en la escena que se estaba desarrollando. Mia colocó la leche con cuidado en la bolsa, con movimientos precisos. No levantó la vista, pero el color se le había ido un poco de las mejillas. Ethan esbozó una sonrisa burlona, aunque le salió más débil de lo que pretendía. «Mire, solo digo lo que todos piensan. El servicio es lento. La gente tiene cosas que hacer». «Eso no es lo que está haciendo», respondió el hombre, con voz baja y firme. «Está humillando a alguien porque cree que puede hacerlo». Las palabras golpearon a Ethan con más fuerza de lo que esperaba. Su sonrisa burlona se desvaneció. «Ni siquiera me conoces». «Sé lo suficiente», dijo el hombre. No apartó la mirada. «He visto esto antes. El mismo tono, la misma sonrisita, la misma forma de hablarle a alguien que no puede responder sin arriesgar su trabajo». Por primera vez desde que se había puesto en la fila, Ethan sintió que el aire le presionaba. La réplica se formó en su mente, pero no sonó tan aguda como de costumbre. El hombre no había alzado la voz ni una sola vez, y sin embargo la autoridad que desprendía no dejaba lugar a la arrogancia. Desde su puesto, Mia terminó de cobrar en silencio los últimos artículos. Pulsó la tecla del total y la caja registradora sonó con el importe final. Ethan buscó su cartera, con movimientos más lentos ahora. «Estás haciendo una montaña de un grano de arena», murmuró, pero su voz había perdido el tono anterior. El hombre no se movió ni pestañeó. «Si no fuera nada, no tendrías que decirlo». Ethan deslizó los billetes por el mostrador, rozando con la mano la fría superficie laminada. Mia los cogió sin decir nada,
Le dio el cambio y buscó el ticket. El hombre detrás de él seguía sin apartar la mirada. El resto de la tienda parecía contener la respiración, esperando a ver si Ethan respondía o simplemente se daba la vuelta. Ethan se guardó el cambio en el bolsillo sin contarlo. Echó un vistazo más al hombre de la chaqueta verde oliva, luego bajó la mirada al suelo y por razones que no podía explicar, no dijo ni una palabra más. El silencio se hizo más pesado que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Ethan extendió la mano hacia las bolsas de papel, pero sus dedos dudaron. El hombre de la chaqueta verde oliva no se acercó más, simplemente observaba. Mia rompió el recibo y lo dejó sobre el mostrador. Sus ojos se movieron rápidamente de Ethan al hombre y luego volvieron a él. ¿Hay algo más?, preguntó Ethan. La pregunta sonó débil. El hombre respondió con una calma que hizo que las luces parecieran más ruidosas. Sí, hay algo más. Deberías recoger tus cosas, disculparte con ella y respirar hondo antes de volver a usar ese tono. Ethan sintió que le subía el calor por el cuello. ¿Quién es usted para decirme nada? Forzó una sonrisa y dejó caer los filetes en una bolsa. El plástico crujió. La mirada del hombre se posó en la etiqueta con el nombre de Mia. Habló sin apartar la vista. Mia, eso es lo que pone. Ella asintió una vez y apartó la leche para que no aplastara el pan. Estoy bien, señor. Ethan se aferró a eso. ¿Lo ve? Ella está bien. El hombre finalmente volvió a mirarlo. Ella es profesional. Eso no es lo mismo. Algo en la forma de su boca, en la forma en que apretó la mandíbula después de la última palabra, le trajo un recuerdo a Ethan. Un porche al atardecer. Una fotografía en un marco de madera. Su hermano mayor con el brazo alrededor de un hombre más alto que llevaba uniforme. Una sonrisa. Un brindis. Un verano que había terminado en un silencio que nadie sabía cómo romper. ¿Cómo ha dicho que se llama?, preguntó Ethan. No lo he dicho. Tras un instante, añadió. David Hayes. El nombre encajó en su sitio. Ethan se tambaleó, no lo suficiente como para que nadie lo notara, pero sí lo suficiente para que Mia se diera cuenta. ¿Lo conoces?, preguntó ella en voz baja. Ethan tragó saliva. Sé quién es. No dejaba de ver aquel viejo porche, de oír la risa de su hermano en un pasado que parecía otro país. Serviste con mi hermano. Hayes asintió. Sí. Su voz no transmitía más que la realidad. Hablaba de ti. Hizo una pausa. Quería que te fuera bien. Ethan sintió una presión en el pecho. La noche que había destrozado a su familia volvió a él de golpe. La llamada urgente, el viaje en coche sin radio, la bandera en el funeral, la forma en que se había quedado en el porche después, sin decir nada. «Estuviste en el funeral», dijo Ethan. «Sí». Hayes no apartó la mirada. «Tu madre me dio las gracias. Tu padre no podía hablar. Tú estabas allí con las manos en los bolsillos. No lloraste. No es ningún delito. Pensé que estabas conteniendo algo más pesado que las lágrimas». Las palabras vaciaron a Ethan. Intentó enfadarse, pero solo encontró un dolor cansado. «Así que crees que eso te da derecho a juzgarme». «Creo que me da el deber de recordarte quién era él», dijo Hayes. «Él te habría dicho que pararas. No toleraba las pequeñas crueldades. Creía que el mundo ya era bastante duro sin que la gente lo hiciera aún más». Mia se quedó muy quieta. La tienda parecía más silenciosa que en toda la noche. Ethan miró el mostrador, el recibo, la compra, la pequeña vida de una noche cualquiera. Estaba seguro de que controlaba el aire que le rodeaba. Ahora el aire le parecía un océano que no entendía. Hayes volvió a hablar en voz más baja. «Puede que no te importe lo que yo piense. No pasa nada. Pero yo conocí a tu hermano cuando era más que una fotografía. Él esperaba más de los dos». El dolor detrás de las costillas de Ethan se transformó en otra cosa. Se sintió como una puerta que se abre en una habitación oscura.
Cerró los ojos y contó hasta 3. Cuando los abrió, su voz había perdido su tono agresivo. Mía, dijo, y la forma en que pronunció su nombre lo sorprendió. Lo siento. Ella lo miró a los ojos. No era perdón, era reconocimiento. Gracias, dijo ella. Hayes no sonrió. Asintió una vez, como si una pequeña parte del equilibrio hubiera vuelto a la habitación. El coronel Hayes no se movió de inmediato. Sus manos permanecieron relajadas a los lados, pero su presencia llenaba el estrecho pasillo de la caja como un muro que no se podía rodear. Ethan sintió el peso de esa presencia incluso cuando Mia se volvió hacia la caja registradora y arrancó el siguiente rollo de papel con lenta precisión. El silencio que siguió a su disculpa no era cómodo. Era el tipo de silencio que espera a ver si una lección se queda grabada. Los ojos de Hayes permanecieron fijos en Ethan, pero su voz se dirigió al espacio entre ellos, lo suficientemente alta como para que cualquiera en la fila pudiera oírla. Una vez conocí a una chica como tú, Mía. No en una tienda de comestibles. Trabajaba en la cantina de una base en el extranjero, un lugar que olía a café quemado y lejía. Era más joven que tú, y todos los días tenía que lidiar con hombres que le doblaban en tamaño y pensaban que su trabajo la convertía en blanco fácil para decirle lo que quisieran. ¿Sabes lo que hacía? Mia levantó la vista brevemente, con la mano inmóvil sobre las teclas de la caja registradora. ¿Qué? Sonreía, no porque se lo merecieran, sino porque necesitaba conservar su trabajo, y cuando salía del trabajo, iba a clases nocturnas. Le llevó 4 años, pero se convirtió en enfermera, la mejor de su unidad. Ha curado a más soldados de los que puedo contar, incluyéndome a mí. Las palabras no tenían nada de teatralidad, ni adornos, solo eran hechos. Pero en esa sencillez, la imagen se hizo más nítida. Alguien de pie detrás de un mostrador, soportando cada palabra que le lanzaban hasta que pudo salir y empezar su propia vida. Hayes dirigió la mirada hacia Ethan. ¿Tú crees que este momento es insignificante? Solo unas pocas palabras, pero esas palabras se suman al peso que ella ya lleva. Y he visto lo suficiente como para saber que ese peso puede destrozar a una persona si demasiada gente decide que tiene derecho a añadir más. Ethan sintió un nudo en el pecho, igual que cuando había reconocido el nombre de Hayes por primera vez. Quería decir algo, explicar, disculparse, pero cada frase que se le ocurría sonaba débil y vacía frente al ritmo constante de la voz de Hayes. La joven madre que estaba más adelante en la fila volvió a ajustar el gorro de su hijo pequeño, y esta vez sus ojos se encontraron con los de Ethan, sosteniéndolos durante un momento antes de volver a mirar a Hayes. La anciana que estaba junto al estante de caramelos movió el bastón y asintió ligeramente, casi imperceptiblemente, como si hubiera estado esperando a que alguien dijera exactamente eso. Hayes continuó. Su tono se suavizó, pero sin perder nada de su peso. No hace falta fuerza para derribar a alguien. Hace fuerza mirar a una persona que está dando lo mejor de sí misma y dejarla conservar su dignidad. Ethan miró a Mia y por primera vez se fijó en las ligeras ojeras que tenía, en cómo sus manos permanecían firmes incluso cuando el resto de su cuerpo parecía cansado. No era lenta, era cuidadosa. Se aseguraba de que los huevos no se rompieran, de que el pan no se aplastara. Detalles que había ignorado cuando estaba demasiado ocupado buscando defectos. El coronel no le pidió que hablara. No exigió otra disculpa. Simplemente dejó que el silencio se instalara tras sus palabras, dando a Ethan espacio para decidir qué hacer con ellas. Ethan carraspeó, con un sonido más fuerte de lo que esperaba. Ya te he pedido perdón, murmuró, más para sí mismo que para los demás, pero sabía que no era suficiente. Los ojos de Mia se posaron en los de él y luego volvieron a su trabajo. Hayes se apartó ligeramente, lo suficiente para que el aire dejara de parecer un rincón que se cerraba y se convirtiera en un camino. Cuando volvió a hablar, su voz era casi conversacional.
No levanto la voz si puedo evitarlo, pero he descubierto que la gente te escucha mejor cuando les dejas espacio para pensar en lo que has dicho. No era una amenaza, ni siquiera era una advertencia. Era el tipo de afirmación que se queda en el fondo de la mente y permanece allí, esperando el momento siguiente en que será importante. Ethan sabía que la volvería a oír mucho después de salir de la tienda, y por primera vez en toda la noche quería oírla. Ethan se quedó allí con las bolsas de papel en las manos, cuyo peso no era nada comparado con el peso que sentía en el pecho. La tienda parecía más cálida que antes, aunque tal vez fuera solo el rubor que se le subía a la cara. Mia le deslizó el recibo, rozando el mostrador con los dedos. Su postura seguía siendo profesional, pero había un sutil cambio en sus ojos, menos cautelosos, pero aún vigilantes. Tragó saliva y volvió a hablar, esta vez con voz firme. Lo digo en serio, lo siento, Mía. Las palabras eran sencillas, sin el tono defensivo que había impregnado todo lo que había dicho antes. La boca de ella se crispa como si fuera a sonreír, pero no lo hace. Gracias, dice en voz baja. Dobla el recibo y lo coloca encima de la bolsa. Ethan lo cogió y se apartó de la caja registradora. En cuanto lo hizo, sintió que la presencia del coronel se movía con él. No era un gesto de bloqueo, sino más bien una sombra que seguía exactamente sus pasos. Hayes no dijo nada al principio. Dejó que Ethan se recompusiera y que los ojos de los demás clientes dejaran de seguirlo tan abiertamente. La joven madre que estaba en la cola ajustó el agarre de su hijo pequeño, que había empezado a tararear de nuevo. La anciana con el bastón miró a Mia y le dedicó una pequeña sonrisa. Mia le devolvió el gesto con un gesto de la cabeza antes de escanear los artículos del siguiente cliente. Ethan se giró hacia la salida. Podía sentir al coronel cerca, pero no se apresuró. Las puertas correderas de cristal se abrieron al aire fresco de la tarde, y el golpe repentino fue casi un alivio. Afuera, el estacionamiento estaba tranquilo, salvo por el zumbido lejano de un motor en ralentí en algún lugar cerca de la calle. Ethan cambió las bolsas que llevaba en las manos y se dirigió hacia su auto. Oyó los pasos de Hayes detrás de él, mesurados, sin prisa. Cuando llegaron a una zona de sombra cerca del lugar donde se devolvían los carros, Hayes finalmente habló. No se trata de lo que hiciste esta noche, dijo. Se trata de lo que decidas hacer la próxima vez. Ethan se detuvo. ¿Crees que voy por ahí haciendo eso todo el tiempo? Esta vez su voz no era defensiva, sino más bien cansada. Hayes se detuvo a su lado, con la luz de la farola iluminándole un lado de la cara. Creo que eres lo suficientemente inteligente como para saber cuándo has cruzado la línea. Y creo que has aprendido que la mayoría de la gente no te llamará la atención por ello. Esta noche te han llamado la atención. Ethan bajó la mirada al pavimento. Una fina grieta recorría las losas de hormigón, por donde brotaba una hierba resistente. Fuiste amigo de mi hermano durante mucho tiempo, dijo. Lo fui, respondió Hayes. El tiempo suficiente para saber que él habría dicho algo allí, y el tiempo suficiente para saber que él habría querido que yo lo hiciera. Una oleada de vieja culpa, del tipo que había pasado años ignorando, se apoderó de Ethan. Cambió el agarre de las bolsas. ¿Crees que estaría orgulloso de mí? Hayes no respondió de inmediato. Creo que el orgullo es algo que se construye, momento a momento, elección a elección. Miró directamente a Ethan. Tú decides si quieres darle una razón para estar orgulloso. El aire entre ellos era fresco, pero no frío, como las tardes de otoño antes de que llegue el invierno. Ethan asintió una vez, más para sí mismo que para Hayes. El coronel no insistió. Dio un paso atrás, dejando espacio a Ethan para que se dirigiera a su coche. Conduce con cuidado, dijo simplemente, girándose hacia el otro extremo del aparcamiento, donde le esperaba su propio vehículo. Ethan lo observó alejarse durante un momento antes de abrir la puerta de su coche.
Las bolsas de la compra crujieron en el asiento junto a él cuando se sentó. No estaba seguro de si se sentía mejor o peor, solo sabía que algo dentro de él había cambiado y que no quería volver a ser el hombre que había entrado en aquella tienda hacía una hora. Ethan se deslizó detrás del volante y cerró la puerta, cuyo suave golpe sonó más fuerte de lo normal en el silencio del aparcamiento. Las bolsas de la compra crujieron a su lado, y el olor a pan recién hecho y aire frío se mezcló en el silencio. Se quedó allí sentado durante un largo rato, con las manos sobre el volante y el motor apagado, mirando su propio reflejo en el parabrisas. A través del cristal, vio al coronel Hayes caminando hacia una camioneta vieja aparcada en el extremo más alejado del aparcamiento. El hombre caminaba con paso firme, sin prisa, como si la conversación que acababa de mantener no le hubiera costado nada y sin embargo lo fuera todo. La chaqueta verde oliva se movía con él al viento, y su tejido gastado transmitía una historia que Ethan nunca había vivido, pero que podía sentir en sus huesos. Una parte de Ethan quería llamar, decir algo más, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Qué podía decir que no sonara insignificante comparado con lo que ya se había dicho? En lugar de eso, se quedó sentado en silencio y observó a Hayes subir a la camioneta. La puerta se cerró, el motor rugió y las luces traseras brillaron con un tenue color rojo antes de que el vehículo saliera lentamente del aparcamiento. El vacío que siguió no era el mismo que lo había devorado en la tienda. Este era más silencioso, más pesado, más deliberado. Pensó en Mia, en sus manos firmes, en sus ojos que se encontraron con los suyos durante una fracción de segundo antes de aceptar sus disculpas. Pensó en las personas que hacían cola, las que habían sido testigos de cada palabra, cuyo juicio silencioso ahora se veía reemplazado por la imagen de él marchándose sin otro comentario cruel. Pensó en su hermano. El recuerdo era nítido, vívido. Una tarde calurosa de verano, el olor a barbacoa, el tintineo de las botellas de cristal. Su hermano estaba con Hayes en el porche, ambos riendo como si el mundo no pudiera tocarlos. Eso fue antes de que llegara la llamada, antes de la bandera doblada, antes de los largos años en los que Ethan dejó de permitirse recordar nada bueno durante demasiado tiempo. Las palabras de Hayes se repitieron en su mente, momento a momento, elección a elección. Ahora no sonaban tanto a sermón como a invitación, incluso a desafío. Ethan arrancó el coche. Los faros iluminaron el carril vacío que tenía delante. Las líneas amarillas de aparcamiento se extendían hacia la calle. Salió lentamente del aparcamiento, reduciendo la velocidad al pasar por delante de la tienda. A través de las puertas de cristal, pudo ver a Mia todavía en la caja, con el pelo cayéndole por un lado de la cara mientras escaneaba los productos de un cliente. Ella no lo vio, pero no importaba. Algunas cosas no necesitaban ser notadas para ser importantes. Al borde del estacionamiento, se detuvo en la señal de alto, con la mano apoyada en la palanca de cambios. La necesidad de alejarse y olvidar todo lo que había pasado lo tentaba, pero otra cosa lo tentaba aún más. Se inclinó, abrió la guantera y sacó un pequeño bloc de notas y un bolígrafo. En la primera hoja, escribió rápidamente unas palabras sencillas y sin pulir. Para Mía, te merecías algo mejor de mí esta noche. A partir de ahora, lo haré mejor. Arrancó la hoja, la dobló una vez y la metió en una de las bolsas de papel. No era gran cosa. Quizá no le importaría en absoluto, pero era algo, un comienzo, el primer ladrillo colocado donde antes no había nada. Ethan se incorporó a la carretera, con el aire nocturno entrando fresco por la ventanilla entreabierta. No sabía si volvería a ver a Hayes, no sabía si Mia leería siquiera la nota. Lo que sí sabía, por primera vez en mucho tiempo, era que el hombre que había entrado en aquella tienda no sería el mismo que se despertaría al día siguiente. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.